Amén, aleluya. Que la paz del Señor Jesucristo sea con todos los hombres de buena voluntad. En efecto, agradezco anticipadamente vuestra atención prestada. Dios os guarde ricamente. Amén, aleluya. Atención, atención, atención a los dichos de Jehová. Escrito está en el libro de Isaías, capítulo 28, versículo 23. Primera parte. Visión para volver a la verdad y a la justicia del Altísimo, Jehová, justicia nuestra. Escrito está en el libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 6. Libro de Isaías, capítulo 57, versículo 15. Segunda parte. Visión para volver a ordenar tu casa y tus caminos antes del tiempo del fin de la gracia. Escrito está el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 6. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1. El libro de Salmos, capítulo 50, versículo 23. El libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 26 al versículo 27. Primer libro de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al versículo 12. Libro de Salmos, capítulo 34, versículo 16. 11 al 16. Amén, aleluya. Tercero, este es el tiempo aceptable. Este es el día de salvación. Ahora, antes que sea tarde. Segundo libro a los Corintios, capítulo 6, versículo 2. Ordena tu casa. ¿Cuál casa? La casa de tu corazón. Hebreos, capítulo 3, versículo 6. Amén, aleluya. 4. Pues bien, veamos la segunda parte de la cronología tocante al Mesías príncipe, Cristo Jesús, Salvador eterno. En efecto, hablaremos 5 aspectos de la vida de Noé: el antes, el durante y el después del diluvio. Primer aspecto, nacimiento de Noé. Noé nació el año 1056 después de la caída del hombre y de 2948 años antes de Cristo. Escrito está, libro de Génesis, capítulo 5, versículo 28 al versículo 29. Segundo aspecto, Noé engendró a 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Escrito está, el libro de Génesis, capítulo 5, versículo 32, capítulo 6, versículo 10. Tercer aspecto, Jehová Dios llamó a Noé a los 500 años de vida para construir un arca. Estas cosas fue en el año 1556 después de la caída del hombre y de 2448 años antes de Cristo. Escrito está, libro de Génesis, capítulo 5, versículo 32, capítulo 6, versículo 10. Cuarto aspecto. Noé le llevó 100 años para hacer o concluir el arca, conforme al diseño que Dios ordenó. Libro de Génesis, capítulo 6, versículo 13 al 22. Quinto aspecto es probar los tiempos de Noé, desde su llamado hasta el día en que empezó el diluvio, el cual fue así. Llamado de Noé, 500 años, en el año 1556, después de
capítulo 6, verso 10 y 14. Ve, el tiempo que llevó a Noé construir el arca fue de 100 años, desde el año 1556 hasta el año 1657 después de la caída del hombre, y de 2348 años antes de Cristo. Escrito está, libro de Génesis, capítulo 6, versículo 13 al 22, capítulo 7, versículos 6 y 11. En este sentido, esta es la prueba correcta de los 100 años en que Noé construyó el arca. 500 años de su llamado, más 100 años que demoró construir el arca, igual 600 años de Noé. Escrito está, Génesis 5, versículo 32, Génesis capítulo 7, versículos 6 y 11, y Génesis capítulo 11, versículo 10. Amén, aleluya. Pues bien, ahora veamos nuestra cronología tocante al Mesías príncipe. Pero antes, contemplemos brevemente 5 recuadros de la segunda parte de la cronología tocante al Mesías príncipe, Cristo Jesús, Salvador eterno. Primera parte, el primer recuadro de patriarcas después del diluvio universal, desde Noé hasta José. Segundo recuadro, años de vida de cada patriarca en que engendraron hijos primogénitos. Tercer recuadro, tiempos de años de cada patriarca después del diluvio, desde Noé hasta José y muerte suya. Cuarto recuadro, tiempos de años desde Adán hasta el fin de los tiempos. Quinto recuadro, tiempos de años antes de Cristo hasta el nacimiento del Mesías príncipe, Cristo Jesús, Salvador eterno. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Ahora veamos la segunda parte de nuestra cronología tocante al Mesías príncipe, Cristo Jesús, Salvador eterno. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Ahora vemos el cuadro en sí, es decir, la cronología mesiánica desde Noé hasta José, hijo de Jacob, y reencuentro con el padre e hijo. Este es la segunda parte de nuestra cronología. Empezamos. El primer recuadro. Noé engendró a Sem. Sem engendró a Fraxad. Fraxad engendró a Sala. Sala engendró a Eber. Eber engendró a Peleg. Peleg engendró a Reú. Reú engendró a Segur. Segur engendró a Nacor. Nacor engendró a Tare. Tare engendró a Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a José. José fue vendido a los egipcios. José es señor en Egipto. José engendró 2 hijos en Egipto. José y Jacob, padres, se reencuentran. Jacob llegó a Egipto. Muerte de Jacob y muerte de José. Aquí terminó el primer recuadro. Vamos al segundo recuadro. Siendo Sem de 100 años,
de 100 años, engendra a su hijo Arfaxad, según escrito está en el libro de Génesis, capítulo 11, versículo 10. Arfaxad, a los 35 años de edad, engendra a su hijo Sala. Está registrado en el libro de Génesis, capítulo 11, versículo 12. Sala engendra a Eber a la edad de 30 años. Está registrado en el libro de Génesis, capítulo 11, versículo 14. Eber, de 34 años, engendra a su hijo Peleg a los 34 años. En Génesis capítulo 11, versículo 16. Peleg, a los 30 años, engendra a Reú. Escrito está en Génesis 11, 18. Reú, de 32 años, engendra a Segur. Escrito está Génesis capítulo 11, versículo 20. Segur, a los 30 años, engendra a Nacor. Escrito está en el libro de Génesis 11, 22. Nacor, a los 29 años, engendra a Tare. Escrito está Génesis 11, 24. Tare, de 70 años, engendra a su hijo Abraham. Escrito está en Génesis 11, versículo 26. Abraham, a los 100 años, engendra a su hijo Isaac. Escrito está en el libro de Génesis, capítulo 21, versículo 2. Isaac, a los 60 años, engendra a su hijo Jacob. Escrito está en el libro de Génesis, capítulo 25, versículo 26. Job, a los 91 años, engendra a su hijo José. Escrito está en Génesis, capítulo 30, versículo 23 al versículo 24. José es vendido a los 17 años a la tierra de Egipto. Escrito está en Génesis capítulo 37, versículo 23 al 28 y versículo 36. José es señor en Egipto después de 13 años. Escrito está en el libro de Génesis capítulo 41, versículo 46, capítulo 42, versículo 6, capítulo 41 y versículo 53 al 54. Gloria a Dios. José, a los 7 años de abundancia, engendró a 2 hijos. Gloria a Dios. En Génesis capítulo 41, versículos 50 al 52. Capítulo 46, versículo 20. 2 años de escasez o hambruna, José y Jacob se reencuentran. Eso está escrito en Génesis capítulo 45, versículo 6, capítulo 46, versículo 29 al 34. Jacob llega a Egipto y se encuentra con Faraón a los 130 años de edad. Escrito está en el libro de Génesis, capítulo 47, versículos 7 al 9. La muerte de Jacob fue 17 años después de permanecer en Egipto. Escrito está en el libro de Génesis, capítulo 47, versículo 29 al 31, capítulo 49, versículo 29
al 33. Y Génesis capítulo 47, versículo 28. La muerte de José está registrado 54 años después de la muerte de su padre Jacob. Escrito está en el libro de Génesis capítulo 50, versículo 22 al versículo 26. Ahora pasamos al al tercero, cuarto y quinto. Gloria a Dios. Sem engendró a Frexá el año 603 después del diluvio, y de 1658 años después de la caída del hombre, y de 2345 años antes de Cristo. Vamos, el segundo, Frexá. A los 35 años engendra a Sala su hijo. En el año 638 después del diluvio, y de 1694 años después de la caída del hombre, y de 2310 años antes de Cristo. Tercero, Sala engendra a los 30 años a su hijo Eber. Esto es en el año 668 después del diluvio, y de 1724 años después de la caída del hombre, y de 2280 años antes de Cristo. Eber engendra a los 34 años de vida a su hijo Peleg. Esto es en el año 702 años después del diluvio, y de 1758 años después de la caída del hombre, y de 2246 antes de Cristo. Peleg, a los 30 años de vida, engendra a su hijo Reú. Esto es en el año 732 después del diluvio, y 1788 después de la caída del hombre, y de 2216 antes de Cristo. Reú, a los 32 años, engendra a su hijo Serú. Escrito está, o es en el año 764 después del diluvio, y de 1820 después de la caída del hombre, y de 2284 años antes de Cristo. Serú, a los 30 años, engendró a Nacor en el año 794 después del diluvio, y de 1850 años después de la caída del hombre, y de 2154 años antes de Cristo. Gloria a Dios. Nacor
engendró a Tare a los 29 años, en el año 823 después del diluvio, y de 1879 años después de la caída del hombre, y de 2125 años antes de Cristo. Tare a los 70 años engendró a su hijo Abraham. Esto ocurrió en el año 893 después del diluvio, y de 1949 años después de la caída del hombre, y de 2055 años antes de Cristo. Abraham a los 100 años engendró a Isaac en el año 993 años después del diluvio, y 2049 años después de la caída del hombre, y de 1955 años antes de Cristo. Isaac a los 60 años de vida engendró a Jacob en el año 1053 después del diluvio, y de 2109 años después de la caída del hombre, y de 1895 años antes de Cristo. Jacob a los 91 años engendró a su hijo José en el año 1144 después del diluvio, y de 2200 después de la caída del hombre, y de 1804 antes de Cristo. José a los 17 años de vida fue vendido a Egipto. Esto es en el año 1161 después del diluvio, y de 2217 años después de la caída del hombre, y de 1787 años antes de Cristo. José, señor en Egipto, 13 años después de haber sido vendido, en el año Perdón, seguimos aquí en la cronología. José fue señor en Egipto a los 13 años después de haber sido vendido, según está escrito en el año 1174 años después del diluvio, y de 2230 años después de la caída del hombre, y de 1774 años antes de Cristo. José engendró 2 hijos a los 7 años de abundancia. Esto sucedió en el año 1181 después del diluvio, y de 2237 años después de la caída del hombre, y de 1767 años antes de Cristo. José y Jacob, su padre, se reencuentran al inicio de 2 años de los 7 años de escasez, es decir, en el año 1183 después de la
después del diluvio, y de 2239 años después de la caída del hombre, y de 1765 años antes de Cristo. Jacob y Faraón se encuentran, Jacob llega a Egipto a la edad de 130 años. Esto es en el año 1183 después del diluvio, y de 2239 años después de la caída del hombre, y de 1765 años antes de Cristo. La muerte de Jacob fue 17 años después que él llegó a Egipto. Es decir, en el año 1200 después del diluvio, y de 2256 años después de la caída del hombre, y de 1748 años antes de Cristo. Finalmente, la muerte de José fue 45 años después de la muerte de su padre Jacob. Fue en el año 1254 años después del diluvio, y de 2310 años después de la caída del hombre, y de 1694 años antes de Cristo. Con esto terminamos la segunda parte de la cronología y anunciamos que posteriormente estaremos presentando la tercera parte de la cronología. Estad atentos, amados oyentes, disculpando siempre si en alguna parte me he equivocado. Esto lo hago con un corazón sincero, contrito y humillado delante de Jehová Dios, con temor y temblor. Amados oyentes, estamos hablando y anunciando el retorno de Jesús, y eso es una verdad. Pero hay que hacerlo conforme está escrito, a los tiempos señalados de Dios. Y eso está escrito en las Santas Escrituras. Y así estaremos viendo hasta llegar al final. Muchas gracias, amados oyentes. Que la paz de Cristo reine en vuestros corazones desde ahora y siempre. Amén y amén.